Hola Odulopers, soy Luis Ochoa y en este video hablaremos de campos calculados. Aprenderemos a generar información automáticamente de acuerdo con la lógica de negocio. ¡Comencemos! Hasta ahora, los campos que hemos aprendido a crear en Odoo necesitan que alguien los llene manualmente. Por otro lado, los campos calculados obtienen su valor automáticamente dependiendo de otros campos. Esto nos permite automatizar la lógica de negocio de una empresa. Por defecto, los campos calculados no se almacenan en la base de datos SQL. Más bien, Odoo calcula su valor en tiempo de ejecución cada vez que los necesita. Aunque sí hay maneras de almacenar campos calculados, eso no lo veremos en este video. Ahora, como un ejemplo ficticio y muy sencillo, imaginemos que una empresa duplica las donaciones hechas por sus clientes. Si usan Odoo, podemos crear un campo ordinario para el monto que el cliente dona. Obviamente, el total donado por la empresa dependerá de aquel monto que donó el cliente. El parámetro compute que vemos en este campo total lo vuelve calculado, y su valor es el nombre de un método perteneciente al modelo que Odoo va a ejecutar precisamente para calcular este campo. En la definición del método vamos a usar el decorador api.depends y aquí pasaremos una lista de uno o más campos. Cuando al menos uno de ellos cambie, Odoo va a ejecutar el método. Un campo calculado puede depender de otros campos calculados, y esto genera una cadena de dependencias. Cuando se ejecuta el método podemos tener varios registros por actualizar. Self, además de ser una instancia de la clase de nuestro modelo, es también un conjunto en específico de registros, así que podemos iterar sobre cada uno de ellos. Y como vemos por aquí en la última línea, es muy sencillo obtener el valor de nuestras dependencias para finalmente calcular nuestro campo. Existe un tipo particular de campo calculado que es el campo relacionado, y aunque tampoco lo veremos en este video, básicamente copian un campo de otro modelo. Les dejamos links a la documentación para que conozcan más detalles de campos calculados y relacionados. Ahora bien, cuando creamos campos calculados, siempre debemos tener en cuenta el impacto al rendimiento. Debemos optimizar lo más posible las dependencias y las líneas de código de nuestros métodos para campos calculados. Como en cualquier software, el código con alto costo computacional afecta al rendimiento. OnChange es otra manera en la que un campo depende de otros, pero no debe usarse para definir lógica de negocio, porque por sí mismos no actualizan información en la base de datos. Simplemente modifican el valor de los campos que indiquemos en la interfaz de Odoo, pero sin confirmar dichos cambios. Sirven para ayudar al usuario a llenar información en vistas form. Para ver todo esto en acción, vayamos a la demo. Muy bien, Odulopers, hagamos nuestro primer campo calculado para el área total de una propiedad. Será de tipo integer porque su valor es la suma de otros dos campos enteros, el área interior y el área al aire libre o de jardín. Vamos a agregar el parámetro compute en este campo para volverlo calculado. Es buena práctica nombrar así los métodos para campos calculados. Primero la palabra compute y luego el nombre del campo a calcular, separado con guiones bajos. También tendremos un guión bajo al inicio porque estos métodos deben ser privados. Para agregar el decorador api.depends en este y cualquier método, debemos importar api del framework de Odoo como se ve aquí en la línea 1. Nuestras dependencias serán los campos Living Area y Garden Area, porque si cambia el valor de alguna de estas áreas o de ambas, necesitamos recalcular el campo de área total para que siga teniendo sentido su valor. Entonces vamos a iterar sobre cada registro que tengamos en el conjunto self. Para cada uno de ellos, el área total es la suma de los valores Living Area y Garden Area. Así que asignamos este resultado en nuestro campo calculado. Ahora solamente nos falta agregarlo, por ejemplo, a la vista form de propiedades, precisamente para poder verlo. Yo lo puse aquí en el grupo que también tiene a Living Area y Garden Area. Cuando guarden estos cambios y corran Odoo, si abrimos una propiedad y modificamos, por ejemplo, el área interior, voilà, vemos que reacciona nuestro campo calculado del área total. Y pasa lo mismo si editamos el valor del área de jardín. Aquí lo vemos. No podemos editar manualmente el valor del área total, porque por defecto los campos calculados tienen read-only en true. Podríamos ponerlo en falso en la definición del campo, pero no veremos eso en este video. Ahora vamos a un ejercicio. Muy bien, Odulopers, tenemos un nuevo campo calculado para la mejor oferta que nos han hecho en una propiedad. Estará en 0 si no tenemos ninguna oferta. Vamos a crear una. Y vemos cómo este campo toma el valor de esta única oferta. Si creamos una con un monto menor, vemos que nuestro campo no cambia porque sigue siendo mejor la oferta anterior. Hagamos una tercera oferta de un mayor monto
Y vemos cómo nuevamente el campo cambia. Dediquen unos 15 minutos a este ejercicio. Consulten el capítulo 8 del tutorial Server Framework 101 en la sección Dependencies para obtener pistas. ¡Mucho éxito! Muy bien, Odulopers. El campo se define de forma muy similar al del área total. Obviamente hay que elegir otro nombre para el campo y para su método. Aquí la dependencia será un campo de otro modelo. En este caso, la mejor oferta se calcula cuando cambia el precio de una de las ofertas en la propiedad, es decir, el campo OfferIDs. La dependencia escrita de esta forma también funciona cuando se crea una nueva oferta en la propiedad. Entonces, iterando sobre cada una, de esta manera, property.OfferIDs nos dará los registros de sus ofertas. Como pueden ser varias, vamos a usar el método mapped y le daremos como entrada el campo price. Esto nos dará como resultado una lista de precios que coincidirán con los de las ofertas. Naturalmente, la mejor oferta será la de mayor monto, así que usaremos esta lista de precios como entrada en la función max que ya existe en Python. Le daremos por defecto el valor 0 para cuando la propiedad no tenga ofertas. Finalmente agregamos este nuevo campo BestOffer en la vista form de propiedades, como ya sabemos. Ahora, es normal que cuando un cliente hace una oferta, esta no dure para siempre. Por ello, les daremos tiempo de vigencia a las ofertas. En el modelo StatePropertyOffer vamos a crear este nuevo campo llamado Validity de tipo integer, porque vamos a medir la vigencia en días, y por defecto le podemos dar el valor de 7. Con esto ya podemos tener un campo para la fecha de expiración y por aquí declaramos el método para calcularla. Entonces vamos a tener como dependencia el campo validity o días de vigencia. Y como comentamos en los primeros videos del curso, Odoo agrega campos predefinidos en todos los modelos. Uno de esos campos es createDate o fecha de creación. Entonces, con este método fields.date.add, a esta fecha de creación le vamos a sumar en el apartado de los días el valor que tengamos en el campo validity. Cuando no tengamos una fecha de creación en un registro es porque apenas lo estamos creando. En ese caso, podemos de esta forma usar simplemente la fecha actual. Ahora, es válido que un usuario a veces prefiera llenar manualmente la fecha en la que vence una oferta, pero en ese caso tendríamos que actualizar correctamente los días de vigencia. Para lograr esto, aquí en el campo calculado de la fecha, vamos a agregar este nuevo parámetro llamado inverse, y su valor es el nombre de otro método para hacer el cálculo a la inversa. Es decir, a partir de la fecha de creación, vamos a calcular validity. Entonces, iterando sobre cada oferta, vamos a obtener su fecha de creación y vamos a convertirla en un objeto de la clase date. Los objetos de esta clase ya tienen implementado el operador de resta. Entonces, si restamos dos fechas, estamos obteniendo el intervalo de tiempo entre ambas. Ahora, de ese intervalo vamos a obtener el atributo days y eso ya lo podemos asignar en el campo validity del registro. Ahora solo falta agregar estos nuevos campos en la vista tree de las ofertas y lo podemos hacer de esta manera. Guardamos todos estos cambios y corremos Odoo. Aquí tenemos nuestros nuevos campos. Si cambiamos la vigencia en días de una oferta, vemos que automáticamente se actualiza la fecha de vencimiento. Pero si cambiamos una fecha de vencimiento, vemos que los días no cambian. Los cambios de inverse solamente se aplican cuando guardamos. Así que damos clic en el botón de la nube y voilà, vemos que ahora sí se actualizó la vigencia en días. Ahora vamos a ver cómo se hacen los onChanges, que son solo para ayudar en el llenado de información. Por ejemplo, si una propiedad sí tiene jardín, lo que hará el usuario es poner en verdadero el campo garden. Entonces vamos a declarar este nuevo método onChangeGarden y vamos a usar el decorador api.onChange para agregar la dependencia que en este caso será precisamente ese campo garden. Cuando sea verdadero, precisamente se va a evaluar como verdadera esta primera parte de la condición y entonces vamos a colocar el valor de 10 en el área del jardín y vamos a colocar norte en la orientación. Por el contrario, cuando el valor de garden sea falso, también se va a ejecutar este onChange, pero como esta evaluación va a ser falsa, simplemente tendremos falso en ambos campos. Es decir, básicamente los vamos a vaciar. Luego el usuario puede seguir modificando estos campos sin ningún problema. Entonces vamos a guardar estos cambios y corramos Odoo. Muy bien, si desactivamos el campo garden, vemos cómo se vacían los campos de área de jardín y la orientación del jardín. Si lo volvemos a activar,
Voilà, vemos cómo se establece el área en 10 y la orientación al norte. Después podemos seguir cambiando los valores sin ningún problema. Y también noten cómo reacciona el campo de área total que programamos al inicio. Esto es todo por este video. Mucho éxito y nos vemos pronto.